Hola amigos, bienvenidos a su programa de Reavivados por su palabra. Hoy estaremos estudiando el libro de 1 Samuel capítulo 18. Vamos a orar allí donde ustedes se encuentran para pedir la bendición de Dios. Buen Dios, queremos pedirte por favor que nos ayudes, que nos bendigas y que al estudiar hoy, Señor, dos lecciones importantísimas de la amistad y de la envidia podamos primero cuidarnos de la envidia y dos, desarrollar amistades verdaderas. En Jesús, amén. En el capítulo 18 de 1 Samuel vamos a encontrar dos temas. Yo pienso que aquí hay dos temas principales. Uno es el tema de la amistad y dos es el tema de la envidia. Yo creo que estos dos temas son los temas que vamos a desarrollar en el día de hoy. Al comienzo del capítulo 18 se nos dice que David, después del escenario, después de lo que ocurre con Goliat, dice el texto que desarrolla una amistad con el hijo de Saúl, con Jonatán, que ya lo encontramos por allá en el capítulo 14, que se va a las guarniciones de los filisteos y los derrota y demás, ¿sí? Entonces nosotros vemos Saúl era un buen militar, no podemos desconocerle esta realidad a Saúl. Saúl era un buen militar. O sea, Saúl, de hecho, lo vimos derrotando a los filisteos. El hijo de Saúl, Jonatán, era también un muy buen militar. Y David, como vamos a notar, también se va a convertir en un excelente militar. Entonces estamos hablando de gente con muy buena habilidad militar. Saúl obviamente era el rey, Jonatán era el príncipe, David era sencillamente un muchachito, ¿no? Ante los ojos de la estructura real en este punto de la historia. Claro, Samuel lo había ungido como rey, ¿no? A David, pero pues sencillamente no sabemos. O sea, no sabemos cómo percibía el pueblo a David porque sencillamente el ungimiento de David fue secreto. Samuel sabía que si lo ungía públicamente, pues Saúl probablemente iba a tratar de destruir a David más de lo que ya lo intentaba destruir. Así que Samuel fue muy cuidadoso, ungió a David en secreto y el texto pues nos da sencillamente impresiones de lo que estaba ocurriendo. Pero por ahora David no empezaba a mostrarse como un rey propiamente. O sea, él no dijo, no, yo voy a ser el rey, por lo tanto tráiganme ovejas o hijas. No. O sea, David, a pesar de que había sido ungido como rey, estaba viviendo su vida tranquilamente. Jonatán entendiendo su posición de príncipe, Saúl como rey. Pero entonces dice el texto que entre David y Jonatán se entabló una amistad y una amistad bastante fuerte. Dice el texto que hasta llegó a quererlo como a sí mismo. Tanto lo quería que hizo un pacto con él y se quitó el manto que llevaba puesto, se lo dio a David, le dio su túnica, su espada, su arco y su cinturón. Estos versículos son muy bonitos porque este hecho de quitarse el manto y túnica, espada, arco, cinturón, involucraba que uno quería verdaderamente mucho a la persona a la que uno le daba esto, ¿no? O sea, en el mundo antiguo la persona reflejaba el cariño que tenía hacia otra persona dándole un objeto valioso para él y de esa forma se entablaba un vínculo. Creo que hoy tenemos distintas formas de hablar de la amistad, pero el intercambio o el tipo de regalos siguen siendo parte de las dinámicas de ser amigos. La amistad es un tema que quizás pocas veces llegamos a pensar porque es más una cuestión intuitiva, pero a lo largo de la historia muchas personas han pensado en la amistad. En la antigüedad, la persona más famosa que pensó en la amistad fue Aristóteles, el famoso filósofo griego. Y él tiene un apartado en uno de sus libros donde él habla de la amistad. Algo que él destaca de la amistad son tres cosas. Uno, la amistad, una amistad verdadera, porque él habla de distintos tipos de amigos, amigos falsos, amigos aduladores, amigos temporales que solo quieren estar contigo por un momento. Pero él habla de la verdadera amistad. Y él destaca, la verdadera amistad no se desarrolla de un momento a otro, sino que se construye con el tiempo. En segundo lugar, él destaca que los verdaderos amigos tienen una visión común, ¿no? Tienen metas comunes. Y en tercer lugar, él destaca que la amistad, la verdadera amistad, solo es posible cuando las dos personas son virtuosas. Entonces, destaco estos tres elementos porque cuando leemos la historia de David y de Jonatán, destacamos exactamente los tres. Aunque el texto no nos cuenta con detalle cómo es que David y Jonatán se hicieron amigos, claramente hay un desarrollo temporal en la historia. No fue como que Jonatán vio un día a David y le dijo, hey, tú eres mi mejor amigo, ¿cómo vamos? Tal, a muerte contigo. Eso no pasó. Lo que pasó es que David y Jonatán, con el
transcurrir del tiempo fueron desarrollando un vínculo. Las dos, David y Jonatán, ambos eran muy virtuosos. Hasta este punto, ustedes recordarán cómo Jonatán, cuando va a pelear contra los filisteos, es un hombre que dentro de la guerra tiene una ética muy responsable. Recuerden que él prueba la miel, consideraba una injusticia que los ejércitos de su padre no hubiesen comido, pero aún así estuvieran peleando. Sí, o sea, Jonatán era una persona virtuosa. David, hasta este punto, también era una persona valiente, era una persona echada para adelante, que asumía los riesgos, que creía en Jehová, que confiaba en él. Entonces, dos personas virtuosas. Y tenían un mismo objetivo, y el objetivo de ellos era, por un lado, pues adorar a Dios conjuntamente, pero al mismo tiempo era en esa alianza de Jonatán y de David un propósito clave. Por eso decía que ambos eran muy buenos estrategas militares, era el del derrotar a los filisteos para que de esa forma el reino de Dios se estableciese en la tierra. La vida no es la misma si no tenemos amigos. De hecho, la vida se hace mucho más agradable vivirla cuando hay amigos. Pero no todo el mundo que está a tu alrededor es amigo. No todo el que te envía la solicitud de amistad a Facebook es tu amigo. No todo el que te sigue por Instagram es tu amigo. En realidad, otra de las cosas que decía Aristóteles sobre la amistad es que la amistad, como requería de una intencionalidad en búsqueda de la virtud y demás, un hombre no podía tener muchos amigos, sino que en realidad los amigos eran un círculo reducido. Y hoy es quizás un momento de celebrar la amistad. ¿Sí? Hoy es un momento de celebrar la amistad. Por eso, en este punto queremos pensar en lo que fue David y Jonatán y cómo ellos dos crecieron y sencillamente se hicieron la vida mejor porque los dos estaban como amigos. Así que hoy quiero que pienses en esas personas que tú tienes como amigos, que son tus buenos amigos, que están allí, pertenecen a tu círculo íntimo. Y entonces quiero que hagamos hoy dos cosas con esos amigos. Uno, que escribas en los comentarios los nombres de tus 3 mejores amigos. ¿Por qué? Porque rara vez le agradecemos a los amigos y rara vez oramos por los amigos. Y hoy es un día donde queremos orar por los amigos y por eso queremos que ustedes registren los nombres de sus 3 mejores amigos en los comentarios. Además de eso, queremos que ustedes compartan este video con sus 3 mejores amigos para que de esa forma ellos también podamos generar hoy una red especial donde todos oramos por todos, en el sentido de que todos estamos orando por los mejores amigos de nuestros mejores amigos y así creamos una red donde podamos alcanzar a través de la oración a muchas personas. Por otro lado, en el capítulo vamos a notar, dice el texto, que Saúl sintió envidia de David, porque por ahí andaban cantando al son de liras, panderetas. Saúl mató a miles, pero David a sus 10,000. Y dice el texto entonces que Saúl se enfurece y claro, no le gusta que la gente esté celebrando a David más que a él. Además de esto, dice el texto, y lo mismo se va a repetir en el capítulo 16, que a Saúl, cuando el Señor se aparta de él, lo visitaba un espíritu maligno. El texto dice que el espíritu maligno viene de parte de Dios, pero como hemos explicado en algunas ocasiones, el asunto de que viene de parte de Dios es sencillamente una forma que tenían los antiguos hebreos de expresar, era una forma que tenían los antiguos hebreos de expresar que todas las cosas Dios está al control. O sea, su visión es que Dios está al control de todo y si algo bueno o algo malo pasa, entonces sencillamente Dios era responsable tanto de lo bueno como de lo malo. Pero esto hace parte de la cosmovisión del pueblo israelita. Esto no quiere decir efectivamente que Dios era el responsable de enviar el espíritu maligno. Más bien, el hecho de que cuando Dios se aparta de Saúl, naturalmente lo que pasa es que queda una puerta abierta que Saúl, en vez de buscar a Dios, termina recurriendo a fuentes no divinas y por eso terminan los espíritus malos apoderándose de Saúl. Y dice el texto que cuando Saúl le entraba el espíritu, quería atravesar con una lanza a David, y David tocaba el arpa, lo vimos en el capítulo 16, al final lo dice, porque el sonido del arpa calmaba el espíritu de Saúl. Entonces Saúl, envidia más espíritu equivalía a querer ensartar a David con una lanza. Y lo que notamos es que, el Señor siempre lo protegía porque David lograba esquivar la lanza. Hasta que un momento donde Saúl, queriendo destruir a David, dice que ofrece a sus hijas en matrimonio, pero las ofrece a aquel que fuera capaz de traerle
filisteos muertos, dice el texto, ¿no? Entonces, el David lo que hace, pues él decía el texto que Saúl pedía 100 prepucios de filisteos. David, o Saúl más bien, estaba esperando que David, al ir a buscar los prepucios de los filisteos, terminara siendo muerto. Con lo que no contaba Saúl era que David efectivamente iba a conseguir los prepucios, además de que terminó casándose con su hija. Entonces ahora no solo quería matarlo por ser David y porque se había convertido en un mejor soldado que él, sino que ahora también quería matarlo porque era su yerno. Como todos los suegros quieren matar a sus yernos, ¿no? No, mentira. Pero sí, Saúl ya tenía una cosita con David y además que se acentuaba con la presencia de ese espíritu malo. Ahora, todo el motivo de David es que David no podía... todo el asunto con Saúl y la envidia que surge en Saúl es porque él no puede reconocer que David se convirtió en un mejor soldado que él. Y por eso es que surge la envidia. Nosotros necesitamos entender que vivimos en un mundo caído y que en este mundo caído donde vivimos hay gente que nos rodea que efectivamente tiene envidia de ti. Hay gente que es paranoica y gente que se creen, mejor dicho, lo último en guarachas y que por lo tanto todo el mundo les tiene envidia. Estos ya son complejos y problemas de gente que tiene ciertas inseguridades en la vida. Pero efectivamente hay gente que te tiene envidia. A ti que estás viendo este video, seguramente hay alguien en tu trabajo que te tiene envidia, o un familiar que te tiene envidia, o un vecino que te tiene envidia. Porque la envidia es un mal sobre la tierra y es una moneda que es tan popular como el dólar. Y la envidia vive reinando en cualquier tipo de relación. Aquí nosotros necesitamos cuidarnos de la envidia y sobre todo no hacerlo de Saúl, porque miren hasta qué punto llevó la envidia a Saúl, que quería destruir a David, que mandaba lanzas contra él, que lo llevó a estar endemoniado, y todo por culpa de la envidia. La envidia usualmente surge de inseguridades que tenemos. O sea, cuando la imagen que yo proyecto de mí mismo se encuentra un fallo en esa imagen, entonces cuando veo que ese fallo que yo tengo no está presente en otros, ¡pum!, empiezo a sentir envidia, ¿no? Entonces lo que le envidio al otro es lo que me hace falta a mí, ¿no? Y ahí empieza un ciclo extremadamente peligroso. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros va a llegar a ser perfecto. Entonces, como no vamos a ser, ni somos ni vamos a ser perfectos, todo el tiempo nos va a hacer falta algo y por eso siempre tenemos que estar pendientes de la envidia. Al fin y al cabo, nos dice el texto bíblico, la envidia, el Satanás, el querer ser como Dios, fue lo que originó todo el conflicto cósmico. Porque se origina allí, en querer tener algo que en la proyección que hago de mí mismo me falta. Porque no era que a Satanás le hiciera falta algo, sino que Satanás proyectaba una imagen de sí que era más grande que la que debía tener, y en esa proyección que él hace de él hace falta algo, y es el ser Dios. Y como el Dios sí era Dios y él no, entonces ahí surge la envidia. Y cada vez que nosotros estamos en un ciclo de envidia, estamos albergando sentimientos satánicos dentro de nuestro corazón. Por eso es que es importante que hoy reflexionemos sobre qué imagen proyecto y sobre todo a quién le tengo envidia. Porque así como nos tienen envidia a nosotros también tenemos envidia a los demás. Entonces, ¿a quién le tenemos envidia? Uno. Y la segunda es, ¿por qué le tenemos envidia? Porque cuando descubramos por qué le tenemos envidia a X o Y persona, vamos a descubrir la percepción de lo que nos falta. Y eso nos lleva a la tercera pregunta. ¿Efectivamente te hace falta? Por ejemplo, yo le puedo tener envidia a alguien que tiene mucho dinero, ¿no? Y entonces yo envidio a fulano de tal. Entonces descubrí a quién le tengo envidia y por qué. Cuando reviso, ¿a mí me hace falta todo ese dinero que él tiene? Probablemente no. Porque a veces, el problema puede ser que yo me proyecté una imagen donde yo supuestamente tengo mucho dinero, pero en realidad no lo tengo. Puede ser que en la realidad el dinero que yo tengo es el suficiente para comer, vivir y con eso ya está. Pero yo en mi mente proyecté una imagen donde yo tenía mucho más dinero. Entonces esa falla es lo que me lleva a codiciar el dinero del otro. Y la falla es lo que me lleva a codiciar a la mujer del otro, o la carrera del otro, o la familia del otro, o todo lo que el otro tiene. Y hoy es un día de introspección. ¿Para qué? Para que no nos pase lo mismo como Saúl. Entonces piensa a quién le tienes envidia, qué envidias de esa persona y cómo
de eso a lo que estás envidiando te hace o no te hace falta, porque allí en ese punto principal es donde estará la clave para que te identifiques y para que pueda empezar tu sanación. Pídele a Dios que te ayude a estar contento con lo que tienes, a que puedas estar agradecido con lo que tienes y que entonces puedas sanar ese pequeño mal llamado envidia.